La noticia del día de ayer. Ayer, al filo de las 11 de la mañana, Carlos Ursúa renunció como secretario de Hacienda y Crédito Público. A esa hora dio a conocer esta carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que escribió: se han tomado decisiones de políticas públicas sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los efectos y libre de extremismos de derecha o de izquierda. Carlos Ursúa denunció también que personajes influyentes del gobierno imponen funcionarios, pero no quiso dar nombres sobre este tema. Tras esta renuncia, el presidente López Obrador nombró de inmediato a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda, quien anteriormente era subsecretario. Este nombramiento lo hizo a través de un video en redes sociales, en donde también el presidente de México agradece a Ursúa, aunque también dijo lo siguiente. Como es un cambio, una transformación, pues a veces no se entiende cómo se están llevando a cabo estos cambios, pues se simbra, rechina, y hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, del mismo equipo. Esta imagen que usted estaba viendo en pantalla ayer se volvió viral y la gente durante todo el día estuvo hablando del pánico, del terror, de la angustia del nuevo secretario de Hacienda a partir de este nombramiento. Que le voy a decir una cosa, y en función de lo que he ido leyendo acerca del perfil del nuevo personaje, de este personaje que ve en pantalla. No preocupa que llegue él. Es un buen hombre, es un hombre preparado, es un hombre profesional, es un hombre conocedor. Hay quienes incluso afirman que, Ursúa no daba un paso sin antes consultarlo con él, y es él quien realmente estaba llevando la política económica de este país. No preocupa ello. Lo que preocupa es justamente la forma en la que Ursúa se va, diciéndole 3 o 4 verdades al presidente de México, sobre todo esta: está usted tomando decisiones de políticas públicas sin sustento. Y esa afirmación es gravísima. Preocupa más la respuesta de López Obrador, que invariablemente dice: es que quienes no están de acuerdo de repente se cimbran, y nuevamente vuelve a hacer referencia, palabras más o palabras menos, al pasado, a la mafia del poder, a los corruptos, a los que no están de acuerdo con lo que él dice, que finalmente, desde la perspectiva de él, siempre será lo correcto. Arturo Herrera dijo que los objetivos se mantienen en la Secretaría de Hacienda, entre ellos garantizar estabilidad a la economía, llevar un manejo responsable de las finanzas públicas. ¿Pero quién es Arturo Herrera? Originario del estado de Hidalgo, es economista, egresado de la Universidad Metropolitana, con maestría en el Colegio de México y estudios doctorales en la Universidad de Nueva York. Laboró 10 años en el Banco Mundial como responsable de la unidad de gobernanza para el sudeste asiático. Conoce de políticas públicas. Trabajó en el sector privado en temas de banca de inversión. Cabe destacar que cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue su secretario de Finanzas y fue también director general de Administración Financiera. Por eso le digo que es un hombre preparado. Recientemente estuvo a cargo de la Subsecretaría de Ingresos y antes, previo a su trabajo en la actual administración, desempeñó otros cargos en la vida pública de este país. Es Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda de México. Un par de horas más tarde, el actual secretario de Hacienda fue cuestionado sobre las denuncias que hizo Carlos Ursúa de conflictos de intereses en la Secretaría de Hacienda, de imposiciones de personas incompetentes e incapaces, y así respondió. No tuve ningún cortapisas en la formación de un equipo que tuviera esas características. Desconozco los detalles de cuáles eran los casos específicos a los que se refería el entonces secretario Ursúa, pero esa no fue mi experiencia como subsecretario y es el tipo de equipo
con el que yo espero seguir trabajando. En medio de estas noticias, la Bolsa Mexicana de Valores ayer cerró con una caída del 1.77% de su valor. ¿Es mucho? Sí, es muchísimo. A las 11 de la mañana, antes de que se diera esta noticia, el dólar rondaba 18.90. Tras la renuncia de Ursúa, se disparó y alcanzó 19.27. Cuando se nombra a Arturo Herrera, nuevamente bajó el dólar y finalmente terminó cerrando en 19.15. De cualquier manera, pues sí se presionó el peso mexicano ante la salida de Ursúa, pero sobre todo ante las razones de Ursúa, ante las razones que esgrimió el hoy exsecretario de Hacienda de este país. Un deslizamiento que se movió parcialmente en el sentido inverso cuando se hizo un anuncio de que yo iba a ser su sustituto, así es que quiero pensar que estas dos señales significan que los mercados querían mucho al doctor Ursúa, pero que también me quieren a mí. Reacciones en Puebla, vamos a ver. Han pasado 7 meses desde que entró en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y este martes tuvo su cuarta renuncia del gabinete federal. A través de una carta publicada en Twitter, Carlos Ursúa dimitió a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su abdicación ha impactado el plano económico y político de México. Es probablemente la secretaría más importante, es la que tiene que ver con la distribución de los recursos, y porque Ursúa representaba una suerte de ancla, digamos, de elemento que le daba base. Es un hecho sin precedentes, eso me parece que es algo que debiéramos de tomar nota, que el presidente tendría que tomar nota para que se dé cuenta de los errores que se han cometido en su administración y haya la oportunidad de corregir el rumbo. Desprestigia pues a nuestro país como un todo. La figura de Carlos Ursúa al frente de Hacienda fue una de las más representativas en la cartera del Ejecutivo Nacional. Por ello, Coparmex cataloga su separación como una señal alarmante para México y el extranjero. Es muy desafortunada la renuncia del secretario de Hacienda, pero extremadamente preocupante la carta y la forma, en pocas palabras, que no puede trabajar por toda la interferencia de gente que no tiene experiencia y que la verdad es que no sé qué es lo que están tratando de hacer y valdría la pena hacer una investigación al respecto. La cúpula empresarial plantea presionar a la apertura de una investigación y la solicitud al presidente de la República para explicar la renuncia consecutiva de sus secretarios. Acaba de denunciar el director del Seguro Social manifestando cosas similares y ahorita otra vez, mientras él juega béisbol, el país está en crisis, ¿no? Es un problema muy serio para todos los mexicanos. La renuncia de Carlos Ursúa trajo consigo consecuencias inmediatas a la economía del país. El dólar alcanzó un incremento de hasta 2.33% a 19.35 unidades, mientras que el dólar interbancario cerró este martes a 19.15 pesos por unidad. Sin embargo, los efectos secundarios podrían repercutir a la relación de México con otros países en tema de exportaciones e inversiones. De entrada se pierde más confianza, ¿no? De lo que ya se había ganado la semana pasada, hablamos de 1.5 a un 2%. Inmediatamente desde que hay un tipo de cambio tan valiente ahorita, eso pone de alguna manera en jaque las políticas de la industria automotriz y de la industria textil, de los exportadores, ¿no? Eso genera incertidumbre, genera inestabilidad y evidentemente las inversiones o los inversionistas extranjeros consideran todas estas situaciones. Los expertos también aseguran que el nombramiento de Arturo Herrera como nuevo responsable de las finanzas públicas en México será fructuoso solo si representa un contrapeso a las decisiones del mandatario federal. Necesitamos secretarios, sobre todo en áreas como Hacienda, que puedan pararse y decirle al presidente, mire, lo que usted propone no puede avanzar por esto. De que tenga esa capacidad, depende que se constituya en un elemento de estabilidad. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. De esto queremos saber su opinión. En su carta de renuncia, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, sostiene que el gobierno de Andrés Manuel está tomando muchas decisiones de políticas públicas sin sustento. ¿Usted lo cree así? La mayoría hasta el momento nos dice que sí lo cree así, con un 72%, un 13% no, un 12% que en algunos casos y un 3% en pocos casos. Queremos también sus comentarios, ¿por qué lo cree así? ¿Por qué piensa que estas decisiones están
tomando sin un sustento, sin el sustento debido, sobre todo tratándose de temas tan delicados como el dinero. Veremos hoy en la mañanera de qué manera se defiende López Obrador ante este señalamiento de que, le dice Ursúa, las decisiones de políticas públicas se están tomando sin sustento en el gobierno. Es una bofetada importante al presidente de México, pero es la percepción de la gente. La encuesta prendió muy rápido, fue subida hace poquito más de una hora, ya lleva 400 y tantos votos y el 73% nos dice, mire, 503 votos, y el 72% nos dice que sí, coincide con el secretario de Hacienda en esta visión de que el presidente está tomando decisiones de políticas públicas sin sustento. Ahí lo tiene, si nos puede escribir su comentario, también vale mucho la pena sobre esta encuesta.